Entonces, hoy nos toca hablar a nosotros sobre la clase del tejido conectivo. Ya la semana pasada, o el módulo anterior, mejor dicho, para trabajar con un poco más de precisión, habíamos hablado nosotros bastante sobre los epitelios. Habíamos hablado de la función de los epitelios, la morfología de los epitelios, entre otros conceptos que pertenecen entonces a esa clase. Entonces, siempre hemos hablado en el contexto de los epitelios, hablamos de un estroma que le da soporte. Entonces, ese estroma que le da soporte, habíamos definido que corresponde con tejido conectivo. Entonces, esta clase, este módulo, mejor dicho, vamos a dedicarnos a hablar de qué es el tejido conectivo y cuáles son las características que él tiene que le permiten esas funciones de soporte, entre otras, a el respectivo parénquima. Entonces, el tejido conectivo es lo que conforma esencialmente lo que nosotros le llamamos matriz extracelular. Entonces, en esa matriz extracelular, nosotros vamos a encontrar células, proteínas y algo que le llamamos sustancia fundamental amorfa, que esencialmente es agua. Así como imagínese usted el agua de la piscina. El agua es como el relleno de la piscina. Sin el agua, la piscina es un simple hueco. Entonces, en este contexto, el tejido conectivo cumple una función, análoga. El tejido conectivo rellena esas partes y sirve de conexión entre las células y su respectiva matriz. Y no solo es una conexión mecánica, sino que gracias a esa conexión se pueden intercambiar sustancias entre las células y entre el tejido conectivo. Se puede transportar agua, se puede transportar glucosa, electrolitos y cualquier otro tipo de macromoléculas con los respectivos métodos de transporte que ya usted conoció en la clase anterior. Todo eso ocurre gracias a la matriz extracelular, que esencialmente es tejido conectivo. Entonces, el agua esa que yo le describía es la famosa sustancia fundamental amorfa. Esencialmente es agua, pero bueno, lo que ella tiene son macromoléculas, que tú sabes que pues no son visibles, y si las pones, visibles al ojo pues, y si las pones al lado de una célula, por muy grandes que sean en su respectiva proporción, las macromoléculas son chiquititas. Entonces, ahí vamos a encontrar las principales moléculas de esta matriz extracelular, que no las veremos hoy, las veremos probablemente el viernes, que espero que sea así. Vamos a encontrar los protoglucanos y las glucoproteínas. Parece que fueran los mismos porque ambos tienen un grupo de proteínas y de glucosa. Solo que uno tiene proteo y otro es gluco, al revés. Son parecidas, eso es cierto, desde el punto de vista estructural, pero desde el punto de vista funcional, estudiaremos la próxima clase que tienen funciones distintas. Y en ese grupo también encontramos a los glucosaminoglicanos, estos que están acá, o GAG. Son esencialmente azúcares que también van a tener una función importante a nivel de la matriz extracelular. Esas moléculas de la sustancia fundamental amorfa sirven, como usted conoció en la clase pasada, están en la lámina basal. En ese sitio ayudan a la comunicación entre compartimientos. O sea, la comunicación entre epitelio y el respectivo estroma que lo soporta. Es como si fuera un vínculo entre esos dos compartimientos. Ese vínculo lo proveen en este caso las glucoproteínas multiadhesivas, como conoceremos nosotros algunas, la fibronectina, la condronectina, eventualmente, eventualmente las iremos conociendo, que son este tipo de moléculas que sirven de conexión, etcétera, y permiten la comunicación entre los distintos compartimientos. Entonces, como te dije, ¿no? Esto esencialmente también es pura agua. ¿Okay? Esa agua sirve para poder intercambiar todos los elementos que usted sabe que se comparten entre las células. Otro que podemos añadir ahí son las señales de transducción. Las señales de transducción difunden o pasan, dependiendo de cuál sea el tipo de transporte, y entonces pueden interactuar con la respectiva célula target. Bien, en esta clase no, en la próxima clase vamos a hablar que así como hay varios tipos de epitelios, hay varios tipos de tejido conectivo, cada uno con una respectiva función.
Por ejemplo, asumo que usted en anatomía le han dicho los términos tendón, ligamento y aponeurosis. Son estructuras que todas tienen funciones distintas a nivel del sistema musculoesquelético. Pero a nivel histológico, su disposición es bastante similar. En ese sentido, las células y las fibras que constituyen estos tipos de tejidos son bastante similares a las que constituyen, por ejemplo, la dermis. Pero lo que varía es las proporciones de fibras y las proporciones de células. Algo tan tonto como esta proporción de fibras hace que un tendón sea, peso por peso, más resistente al estrés mecánico que la dermis. Entonces, las distintas proporciones de fibra, pero me molesta aquí, son las que le dan las distintas propiedades mecánicas a estos tipos de tejido conectivo. Entonces, todo lo que usted aquí a la derecha, todos son distintos tipos de tejido conectivo. Son primos hermanos. Todos son esencialmente muy parecidos, pero van a tener distinta proporción, ya sea de células, de colágeno, de fibras elásticas, de agua. Y esas proporciones son las que le van a proveer distintas propiedades mecánicas, o sea, distintas funciones. Pero eso lo discutiremos la otra clase. Eso es para que usted no se lleve la idea que tejido conectivo solamente hay uno, no. Hay muchos. Así como hay muchos epitelios, hay muchos tipos también de tejidos conectivos. Pero, a la vida, qué fastidio. No es nada. Bueno, el tejido conectivo se deriva, desde el punto de vista embriológico, del mesénquima embrionario. O sea, esencialmente del mesodermo. O sea que todos los tipos de tejido conectivo que conoceremos eventualmente, el tejido fibroso como tal, el tejido adiposo, el cartílago, el hueso, entre otros, todos derivan de la misma lámina embrionaria, o sea, del mesodermo. O sea, todos esos tejidos conectivos al final del día son primos hermanos porque comparten una célula progenitora común. El mesénquima embrionario es esto que usted ve acá a la derecha. Son estas células grandototas con núcleos con características de síntesis activa de proteínas. Quizás aquí el detalle no es tan explícito, tan así, tan fino, pero usted ve que son núcleos grandototes con predominio de eucromatina y algunos, con mucho amor de este aumento, se le puede ver un nucleolo presente. Bien, una diferencia fundamental entre esto que nosotros estamos viendo aquí y los epitelios es la cohesividad. Las células estas que estás viendo aquí son células que no son cohesivas, porque en este caso no van a tener la función de revestir. ¿Okay? En este caso, estas células tienen la función es de secretar componentes de la matriz extracelular. Otra cosa importante que veremos hasta este punto es el contexto morfológico. Estas células mesenquimales, en términos generales, son células alargadas. Esta forma alargada recibe el nombre desde el punto de vista morfológico de célula fusiforme, o también se le puede llamar morfología fusocelular. Son las células que son así alargaditas. Son esencialmente las células que vamos a encontrar en el tejido conectivo, la gran mayoría, o un porcentaje importante. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estas células tipo fusiformes. Bien, como te dije, ¿no? Estas células del mesénquima embrionario son células madre que tienen bastante capacidad de diferenciarse en otros tejidos. Por ejemplo, de esa línea mesodermo va a salir un montón de células que son primas hermanas. Van a salir los cartílagos, el hueso, el tejido conectivo propio como tal, va a ser el tejido adiposo y también comparte cierto origen embriológico con el tejido muscular y ciertos elementos de la sangre. Todos son primos hermanos que en un contexto teórico son útiles para poder sintetizar más células en el caso de que se pierdan por X, Y o Z motivo. Por ejemplo, en el contexto de una lesión celular, se pudieran utilizar células madre para que éstas se diferencien y puedan entonces reemplazar las células que fueron perdidas durante este proceso de lesión celular. El problema es que hasta el momento
ese concepto que le estoy tratando de describir todavía es muy teórico, o sea, eso no se puede todavía reproducir en una persona o en un paciente como tal. Eso pues, es un tema de bastante investigación. Bien. Entonces, en este punto, vamos a discutir un poquito sobre las células del tejido conectivo. Entonces, en el tejido conectivo vamos a encontrar varios tipos de células. Esta tablita a la derecha te resume cuáles son las que encontramos principalmente. La primera que vamos a hablar son los fibroblastos. Esencialmente se encuentran en casi todos los tejidos conectivos. Ahorita vamos a estudiar qué hacen y cómo se ven, pero también vamos a encontrar otros leucocitos. Vamos a encontrar a los macrófagos, las células plasmáticas, cualquier cantidad de leucocitos, eosinófilos, mastocitos, entre otras que vamos a conocer más adelante. ¿Y por qué es importante esto? Porque hemos dicho nosotros que el tejido conectivo prácticamente se encuentra en todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros entramos bajo el ataque de algún agente ofensor, nosotros necesitamos defendernos de ese agente ofensor. Entonces, estas celulitas aquí nos ayudan a nosotros a defendernos porque están siempre residentes en todos estos tejidos conectivos. Entonces, la primera célula que conoceremos y probablemente la más característica del tejido conectivo van a ser los fibroblastos. El fibroblasto tiene esencialmente esta morfología que tú ves acá. Ves que es una célula bien alargadita, que hay un núcleo que también es alargado y los bordes como que se van haciendo más angulados hacia los extremos más distales. Una célula que parece esencialmente una célula alargadita. Esa es la clásica morfología de un fibroblasto o de una célula fusiforme. Ahorita vamos a discutir distintos estadios en el cual podemos encontrar a estos famosos fibroblastos. En el fondo de los fibroblastos hay un fondo bien rosado. Que ese fondo rosado es la famosa matriz extracelular. En ese fondo rosado, en esta tinción de H y E, esencialmente eso rosado que estamos viendo es el famoso colágeno, ¿ok? Que peso por peso es la proteína más abundante del cuerpo. También, dependiendo de qué tipo de tejido conectivo estemos nosotros estudiando, nosotros vamos a encontrar otros tipos de proteínas. Por ejemplo, elastina, por ejemplo, esferas elásticas, puede que aquellas esferas elásticas, pues bueno, no se den por un tema de tensión. Y aquí también vamos a encontrar glucosaminoglicanos, protoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas, pero lo que pasa es que son tan chiquititas que por un tema de tensión no se pueden ver. Todos esos elementos son sintetizados en mayor medida por los fibroblastos. Los fibroblastos son como unas células, como unos albañiles. Cuando falta algo, el fibroblasto lo secreta y va reparando los distintos tipos de tejido conectivo que hayan sufrido algún tipo de daño. Más adelante hablaremos del colágeno y vamos a ver que el colágeno, antes de ser utilizado como tal, debe sufrir varias modificaciones para que este sea útil. Eso es totalmente esperado porque tiene que ver con lo que vimos anteriormente en el punto de la biología celular cuando hablamos de la exocitosis. O sea, las macromoléculas tienen que sufrir ciertas modificaciones antes de poder cumplir su función como tal en la matriz extracelular. Bien. La morfología del fibroblasto puede variar dependiendo de su actividad metabólica al momento de usted estudiarlo. Este que está aquí, que es un poco más grande, tiene más organelos y el núcleo es un núcleo morfológicamente activo en la transcripción de proteínas. Este es el fibroblasto que le podemos llamar un fibroblasto activo. En este caso, ¿activo de qué? Activo de secretar esencialmente colágeno y los otros componentes de la matriz extracelular. Cuando el fibroblasto necesita realizar este tipo de función. Por ejemplo, cuando tú sufres alguna lesión y esa lesión hay que reemplazarla o repararla con una cicatriz. Esa cicatriz está constituida por varios elementos. Uno de esos elementos, quizá el más importante, es el colágeno. En este sentido, el colágeno es como una especie de cemento.
un cemento que va a rellenar el defecto que dejó esa herida, de manera que se pueda entonces reparar este defecto. Así como si en tu casa se raja una pared y tú compras entonces cemento, piedras, arena, etcétera, y la repellas de vuelta para que deje de rajarse. Bueno, algo esencialmente similar es lo que va a hacer el fibroblasto. Él va a comenzar a secretar elementos que son importantes para poder reparar el defecto en ese tejido. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los fibroblastos no necesitan estar secretando colágeno, ¿ok? Porque si tus tejidos no están dañados, no hace falta estar secretando tanta cosa. Entonces, los fibroblastos están en un modo quiescente. En ese modo quiescente o modo silente o modo no secretor, el fibroblasto va a tener menos organelos y el núcleo va a tener un carácter tintorial de menor actividad transcripcional, donde lo que predomina acá va a ser la heterocromatina. Entonces, cuando él tiene que secretar, él se pone grandotote, el fibroblasto. Adquiere un núcleo como el que ves acá, un núcleo clarito vesicular a punta de eucromatina, también adquiere nucleolo y entonces él comienza a producir activamente y secretar colágeno por exocitosis. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el fibroblasto recibió la señal por parte de un factor de crecimiento que le indicó a él que él tenía que entonces comenzar a convertirse en un fibroblasto activo. ¿Quién secretó eso? Por ejemplo, células que se encuentran en el sitio donde el tejido necesita ser reparado. Pero en la gran mayoría de los casos, el fibroblasto está así como tú lo ves acá. Una célula alargadita, fusiforme, prácticamente una raya, en la cual tú no vas, una célula quieta, tranquilita. Este es el estado basal de ellos. Cuando ellos son activados, entonces crecen y se transforman en el fibroblasto secretor activamente de colágeno. Aquí no ves aquí el granotote del fibroblasto secretor activo, es lo grande que se ve, un núcleo enorme con bastante eucromatina y nucleolo, es un fibroblasto que está sintetizando y secretando activamente colágeno. Mientras que si no hace falta, el fibroblasto está chiquitito, prácticamente una rayita, completamente fusiforme, y entonces él está ahí residiendo nada más, haciendo un trabajo mínimo. Pero si hace falta, se recluta para que entonces él pueda realizar su función de producir colágeno y los otros componentes que hagan falta de la matriz extracelular. Como te dije, ¿no? Cuando existe algún tipo de lesión celular, seguida de inflamación, eventualmente seguida de reparación del tejido, las células en ese sitio comienzan a secretar factores de crecimiento. Entre otras funciones, estos factores de crecimiento van a estimular a los fibroblastos. Van a hacer que estos fibroblastos comiencen a proliferar y entonces comiencen a tener características propias de una célula secretora de colágeno. La intención de esto es poder sellar el defecto que dejó el sitio este de lesión. Obviamente, si es una herida chiquitita, la reparación es relativamente fácil, mientras que si la herida es grande, vamos a requerir muchos fibroblastos. Entonces, el cuerpo lo puede hacer, el cuerpo puede comenzar a sintetizar muchos fibroblastos que secreten mucho colágeno con la intención de que esa herida pueda ser sellada, de que el defecto pueda ser reparado. Obviamente, en esto que yo estoy tratando de resumir, hay un montón de variables que pueden interferir con el proceso de cicatrización de la herida. Porque si fuera como yo te lo estoy diciendo, en un mundo ideal, donde todo es fantástico, donde todo es fabuloso, las heridas todas sanarían raude y velozmente y queda tu cuerpo 0 kilómetros, ¿ok? Queda prácticamente imperceptible la herida. Y sabemos que eso no es así. Las heridas a veces tardan en sanar, en cicatrizar, dependiendo de qué tipo de herida sea, el sitio anatómico, la profundidad, el tipo de lesión, porque obviamente yo nada más me estoy refiriendo a una herida por trauma. Pero ¿qué pasa si es una herida secundaria a una infección? O una herida por un tema de autoinmunidad, o una herida, por ejemplo, por no un trauma cortante, un trauma aplastante, ponte. O
sea, hay distintos tipos de lesión que van a conllevar distintos niveles de inflamación con eventualmente distintos niveles de reparación. Entonces, solamente en mundos ideales el fibroblasto y compañía puede hacer todo el trabajo. En el mundo real, por eso es que hay medicina, ¿okay? Por eso es que hace falta ir al hospital para que la herida pueda sanar adecuadamente. Porque tus fibroblastos hacen el trabajo, pero ellos tampoco tienen sus limitaciones también, por así decirlo. La herida es un espacio abierto. El término correcto para esto es una solución de continuidad. O sea, un espacio donde el tejido perdió masa, por así decirlo. El tejido perdió su continuidad y literalmente se abrió. Entonces, esa apertura del tejido hay que repararla. Aparte de secretar colágeno, ese día también hay que aproximarla. ¿Okay? Por un tema mecánico, cuando tú aproximas la herida, esta sana con más facilidad y con mayor velocidad. En nuestro cuerpo, el que simula esa acción es un fibroblasto modificado que se llama el miofibroblasto. Ese miofibroblasto tiene filamentos de actina que le ayudan a contraerse y entonces poco a poco él va aproximando los extremos de la herida de manera que la lesión esta, la que más tú te imagines, se pueda reparar adecuadamente. Eso nosotros lo imitamos a nivel de la atención en la medicina. Por ejemplo, tú ponte que estás en un cuarto de urgencia, a un paciente le meten un machetazo, ¿ok? Da una pelea, estaba borracho, el tipo, ¡bum!, le vuelan un machetazo en el brazo, ponte que el machetazo nada más le cortó estructuras superficiales, epidermis, dermis, o sea que no hay compromiso ni de tendones, ni de grandes vasos, ni de nervios. Entonces, ¿qué tú haces? Lo primero es limpiar la herida, que le echa bastante solución salina, jabón si hace falta, la secas bien y después, ¿qué haces? Después hay que suturarla. ¿Qué hace la sutura? Aproximar los bordes de la herida para que la reparación sea lo más adecuada posible. Pues en este sentido, nosotros imitamos la acción de el miofibroblasto. Digo, obviamente el miofibroblasto es una celulita. Obviamente el hilo de sutura es más fuerte para realizar este tipo de acción, pero tira línea. Por un tema mecánico es mucho más fácil y mucho más fisiológico que una herida aproximada sane con más velocidad y de una mejor forma que una herida abierta sane por sí misma. Es un tema lógico, ¿no? Habiendo dicho eso, me estoy refiriendo a un trauma exclusivamente cortante. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con una isquemia? Que el tejido, todo, gran parte de él, sufrió daño. Entonces, en ese caso, hay que reemplazar todo ese tejido dañado por una cicatriz de tejido fibroso. Literalmente una cicatriz. Y la función de secretar el colágeno de esta cicatriz va a ser de nuestros amigos los fibroblastos, ¿ok? Que a su vez están estimulados por los factores de crecimiento que secretan las células en ese sitio de lesión. Un segundito. Entonces, dejando de un lado a los fibroblastos, vamos a conocer otra célula del tejido conectivo. En este caso son los adipocitos. Son estas células grandototas que se ven blancas en H y E. ¿Por qué? Porque en H y E sus componentes no tiñen adecuadamente. Veremos que cuando veamos la clase del tejido adiposo, de la grasa, vamos a ver que hay tinciones que te ayudan a ti a ver a la grasa de estos adipocitos. Entonces, los adipocitos son células que almacenan grasa. La grasa, inherentemente, desde el punto de vista bioquímico, no es algo malo. Lo que pasa es que a la grasa se le ha hecho mala publicidad. Pero la grasa es una fuente importante de energía. ¿Okay? Esa grasa que tú tienes, cuando es necesario, se puede transformar, se puede y se va a transformar en energía. Y eso funciona también como una especie de abrigo. Sirve como aislamiento térmico. Pero de la grasa hablaremos
adecuadamente en su respectivo momento, ¿ok? O sea, la clase más arriba. Una célula de la que sí podemos hablar bastante en la clase del tejido conectivo es de el macrófago. Ya lo hemos mencionado, pero esencialmente el macrófago es una especie de basurero de nuestro cuerpo. Es una célula que agarra todo lo que no necesitamos y se lo come y lo recicla. Y también puede comerse cosas que son potencialmente dañinas, como microorganismos y también células potencialmente peligrosas. Entonces el macrófago es como un carro de la basura. Él va botando la basura y despacio para que se pueda entonces reparar o hacer recambio de los distintos tejidos conectivos. Gracias a que él tiene esta función de fagocitosis también desarrollada, es esperado encontrar el macrófago cuando hay inflamación. Habiendo dicho eso, los macrófagos no solamente son fagocitadores activos. Dependiendo de la función que sea necesaria, el macrófago se puede activar por la vía clásica, que es el macrófago M1, que es el fagocitador, o se puede activar por la vía alternativa, que es el macrófago M2, que es el que es especializado en la reparación del tejido. Esa versatilidad convierte al macrófago en una célula con muchas funciones. En determinado momento, inclusive, funciona como una célula presentadora de antígenos. En la clase de los órganos linfoides, vamos a explicar brevemente en qué consiste ese concepto de la presentación de antígenos. Del punto de vista morfológico, el macrófago es una célula un poco variable. Su morfología puede variar. Lo que sí es fijo con ella, o con él, como quieran decir, si es hombre o mujer, no sé. Yo soy hombre, asumo que mis macrófagos son hombres. Es una célula grande. Es una célula grande del tejido conectivo con bastante citoplasma y el núcleo, por lo general, tiene forma como de un riñoncito o de un poroto, un núcleo arriñonado. En esta imagen, tú puedes distinguir al macrófago porque su citoplasma está lleno de basura. Esto que está aquí es puro pigmento de lo que el macrófago se comió. Y como el pigmento ese no lo puede digerir, entonces el pigmento se queda en su citoplasma en forma de un cuerpo residual, como nosotros discutimos en algún momento anterior del curso. Este fenómeno ocurre, por ejemplo, al nivel de los alvéolos de nuestros pulmones, sobre todo con las personas que fuman o que viven en lugares que tienen mucha contaminación del aire. Ese aire, gran parte de los contaminantes los atrapa el sistema mucociliar, pero algunos, como hay tanta cantidad, en el caso específico del gran fumador, al parte de estas contaminantes, estas partículas contaminantes, van a llegar hasta el alvéolo. Entonces, en ese sitio, ese contaminante es potencialmente perjudicial. Entonces, ahí nosotros tenemos macrófagos que se comen esas partículas que son esencialmente de carbón. Se llaman macrófagos de polvo o dust cells. Entonces, ellos se comen esos contaminantes del aire y, como no lo pueden contaminar a digerir, se queda eso en su citoplasma. Entonces, cuando tú ves esos macrófagos llenos de carbón y de contaminante en el pulmón, se llaman tracosis. Eso es propio del paciente gran fumador o de los que viven en sitios que están muy contaminados. Porque el macrófago tiene que comerse ese exceso de contaminación. Al ser una célula con mucho citoplasma, que recuerda a una morfología tipo epitelial, al macrófago también se le conoce como macrófago epitelioide, y como son células residentes prácticamente en todo el cuerpo, también se le conoce como histiocitos, histios de tejido de histos y cito de célula, o sea, célula de los tejidos. Si lo viéramos con más aumento en una microscopía electrónica, viéramos que el macrófago tiene muchas protrusiones de su citoplasma. Eso te explica a ti la gran actividad fagocítica, entre otras, que él tiene, y también va a tener muchos lisosomas. Esos lisosomas van a ser para que él vaya digiriendo todo lo que se va a estar comiendo. Bien,
El macrófago solo necesita comer cuando hay algo que comer o algo que atacar. O sea, el macrófago actúa cuando tu cuerpo está bajo amenaza de ataque. Es como si, por ejemplo, tú sales ahora después de la clase a la calle, vas a la tienda y te cruzas con un policía. El policía no te va a apuntar con una pistola porque tú estás cruzando. Claro que no. Tú no eres una amenaza. Por lo tanto, el policía no tiene por qué pararte y apuntarte. Claro que no. Tú pasas al lado de él y como si nada. Pero si tú pasas corriendo como si fueras un ladrón, probablemente el policía te corretee o te mande la señal de alto. Algo similar ocurre en nuestro cuerpo. Los leucocitos tienen esencialmente dos estados. Un estado silente, que es donde le están solamente patrullando, y un estado activo, que es cuando el leucocito en general entra en modo de ataque. En modo de ataque. Pero mientras tu cuerpo no esté en modo de ataque, los leucocitos en general están tranquilitos por ahí, solamente vigilando y a la expectativa de que se les dé la señal de entonces transformarse en su modo de ataque. En este sentido, nuestro cuerpo tiene un sistema que se llama el sistema mononuclear fagocítico. En él tenemos una gran mayoría de derivados y primos hermanos de los macrófagos que patrullan todos nuestros tejidos y se encuentran vigilantes de que si algo extraño entra al cuerpo, o sea, algo potencialmente peligroso, entonces esos macrófagos van a agarrar y atacar esa potencial amenaza y así forman parte de nuestro sistema de defensa. Normalmente, el progenitor del macrófago, o sea, su precursor, se encuentra circulando en la sangre. Ese precursor se llama el monocito. Entonces, ponte que tú te cortaste el dedo índice de la mano derecha y en esa herida, ponte que se te infectó y entraron entonces bacterias a través de esa herida, bacterias potencialmente peligrosas. Entonces, en ese sitio se secretan moléculas que atraen a los leucocitos al sitio de batalla. Entonces, esa atracción que se llama quimiotaxis hace que los monocitos de la sangre viajen hasta los vasos que se encuentran en este punto que está bajo ataque y entonces allí abandonen los vasos sanguíneos y se transformen entonces en células capaces de atacar. Cuando el monocito abandona los vasos sanguíneos, se diferencia entonces y se va a transformar en un macrófago. ¿Ok? Ese macrófago en este escenario es el que va a tener la capacidad de poder fagocitar cualquiera que sea el germen que entonces está causando daño. El abandono de la circulación suele ocurrir en las vénulas postcapilares. ¿Por qué? Porque en este sitio la sangre corre con mucha más lentitud. Como por ejemplo en las arterias. Las arterias la sangre va muy rápido, con mucha velocidad. La interacción entre monocito y endotelio tiene que ser bien regulada para que el monocito pueda abandonar la circulación. A mucha velocidad, eso va a ser difícil. Como por ejemplo, tú vas en un metrobús, tú no te bajas del metrobús cuando él está en movimiento. Tú te bajas del metrobús cuando él está detenido. Lo mismo ocurre acá. Prácticamente en la vénula postcapilar, toda la presión de la sangre se detuvo. De manera que el monocito va a poder interactuar con mucha más facilidad con las células del endotelio porque allí la sangre corre a mucha menor velocidad. Entonces, eventualmente interactúa tanto que puede cruzar a través de los espacios interendoteliales y en el sitio de batalla, él se va a transformar en un macrófago, gracias a factores de crecimiento, citoquinas, etc. Entonces, en ese sitio, ahora nuestro macrófago sí va entonces a poder atacar con la intención de destruir ese potencial agente ofensor. Entonces, los macrófagos y los monocitos, perdón, y sus derivados, incluidos los macrófagos, pertenecen a este sistema
mononuclear fagocítico. En el pasado denominado sistema retículo endotelial. Pero ese nombre se modificó porque se descubrió eventualmente que el endotelio no tiene función fagocitadora. Después, con las otras clases, vamos a ir discutiendo otras células que forman parte de este sistema mononuclear fagocítico. Bien, te cortaste con un cuchillo sucio, lleno de todo lo que te ocurra a ti, totalmente contaminado, o sea, ¿a quién se le ocurre? Y entonces comenzaron allí a meterse las bacterias y los macrófagos llegaron al sitio de batalla. Entonces, en ese momento hay inflamación. La inflamación existe con la función de que tu cuerpo pueda eliminar a el potencial agente ofensor. La inflamación va a requerir de tus soldaditos. Uno de tus soldaditos va a ser el macrófago. Entonces, desde el punto de vista morfológico, el monocito se transforma en un macrófago y en este momento, cuando él se diferencia, crece de tamaño, aumentan los lisosomas y también aumentan su capacidad de sintetizar proteínas. Todo eso le ayuda a él a poder fagocitar adecuadamente en este escenario. Esto que tú ves acá son los macrófagos epitelioides o también los histocitos o también macrófagos. Son términos afines. Como lo ves, no son células grandes que tienen bastante citoplasma. Por eso es que se le acuña el término de macrófagos epitelioides, porque de alguna forma recuerdan a la morfología habitual que nosotros esperamos cuando estudiamos a la célula epitelial, células con abundante citoplasma eosinofílico. Si lo comparas con las otras células del tejido conectivo, son células que tienen menos citoplasma en términos generales. ¿Okay? Pero el macrófago recuerda desde el punto de vista morfológico a una célula epitelial. Otra cosa que ayuda a encontrar el macrófago o identificarlo es que es el tamaño. Es un macrófago que es un macrófago, una célula que es bien grande. Y también va a tener un núcleo grande arriñonado, como este que está acá, ¿no? Parece como si fuera una herradura, más o menos. O quizá este que está acá abajo. Entonces, esos son macrófagos. Los macrófagos, ustedes conocerán cuando es su clase de patología, cuando habla de la inflamación, que ellos son células muy versátiles. Los macrófagos viven mucho más tiempo que los otros leucocitos y por eso son la célula protagonista de la inflamación crónica, sobre todo también. Pero bueno, esos son otros conceptos que yo no quiero meterme en este momento porque eso se toma su respectiva cantidad de tiempo y en este momento no es afín en esta clase. Solamente para que sepa la función del macrófago. Aparte de ser un gran fagocitador de macrófago, gran fago, grandes fagos, él también tiene funciones, como les dije, en la reparación del tejido, sobre todo secretando factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta, que es peso por peso el más importante al momento de la reparación del tejido. Y como les dije, también puede presentar antígenos, que eso es un concepto que estudiaremos con más calma en la clase de el tejido linfoide. Bien, cuando unos 2 minutos aquí seguimos.
Bien, entonces vimos nosotros que el macrófago sirve para fagocitar, entre otras cosas, ¿ok? Pero ¿qué ocurre cuando nuestro cuerpo entra en contacto contra algo que no es fagocitable? Entonces, eso es un problema, porque si tú no puedes fagocitar algo, entonces ese microorganismo quiere decir que va a tener la capacidad de poder seguir causando daño de forma indefinida. Entonces, tu cuerpo tiene mecanismos para entonces poder contener a esos potenciales agentes ofensores. Cuando tu cuerpo entra en contacto contra algo que no puede fagocitar, ocurren ciertos cambios morfológicos que corresponden a algo que se llama inflamación crónica granulomatosa. Uno de esos cambios es estas células que usted ve acá. Son células grandes con muchos núcleos. Esas células reciben el nombre de células gigantes multinucleadas y son el producto de la fusión de varios macrófagos que están cambiando para poder entonces atacar con todo a ese elemento que no puede ser fagocitado. Un microorganismo o el microorganismo por excelencia que no puede ser fagocitado es el Mycobacterium tuberculosis, que como bien dice su nombre, es el causante de la tuberculosis y como usted ya debe saber hasta este punto de su formación, eso es endémico aquí en Panamá. O sea que aquí en Panamá hay tuberculosis. La tuberculosis tiene varios mecanismos que yo no voy a entrar en detalle en esta clase. Eso usted lo debe estudiar con más calma cuando dé su clase de microbiología. La cosa es que el Mycobacterium, en general, porque no solamente tuberculosis, hay otro Mycobacterium, él chifea la fagocitosis. Tiene mecanismos para evadir el mecanismo de fagocitosis. Y cuando eso ocurre, por así decirlo, el cuerpo se sale de control y el cuerpo se desespera por tratar de fagocitar este microorganismo que es difícil de comerse. Entonces, los encargados de esto van a ser los macrófagos. ¿Qué ocurre? Al no poder comerse a las micobacterias, los macrófagos crean estas estructuras, estas bolas de macrófagos que se llaman granulomas. Esos granulomas encierran a las micobacterias y lo que hacen es prácticamente hacerles una prisión para que éstas no puedan escapar y dentro de esos granulomas los macrófagos siguen peleando a muerte contra las micobacterias. Por eso es que los granulomas estos, aquí no se ve muy bien, suelen tener necrosis central. Entonces, esas son las características de un granuloma por micobacterias. Una bola de macrófagos rodeada de linfocitos con necrosis central y que va a tener la presencia de células gigantes multinucleadas. ¿Qué ocurre? Esta reacción que usted ve aquí provoca demasiado daño al tejido. Por eso es que la gente en el pasado antes se moría de tuberculosis, porque la reacción que tiene el cuerpo contra esa bacteria es una inflamación que más que ser beneficiosa, es una inflamación que es destructiva. O sea, eso destruye todo el tejido que afecta, siendo la forma más habitual la tuberculosis pulmonar. Estos granulomas, esa inflamación granulomatosa, destruye todo el parénquima pulmonar y de ahí entonces es que van a venir las complicaciones del paciente. Por eso es que mucha gente en el pasado moría de tuberculosis. ¿Por qué? Porque había destrucción prácticamente de los pulmones. Por suerte hoy en día hay tratamiento. Entonces, este es un ejemplo donde la inflamación no es algo bueno. En este ejemplo, la inflamación provoca más daño que beneficio. Aquí lo dejo más calma. Prácticamente es con el cursor, yo estoy dibujando la bola que corresponde con el granuloma. A veces pueden tener necrosis o no pueden tener necrosis. Cuando tú le ves necrosis, hasta que se demuestre lo contrario, eso es causado por microorganismos. El más habitual es la tuberculosis, pero también puedes encontrar granulomas con necrosis en el contexto, por ejemplo, de infecciones por hongos oportunistas,
en pacientes que están inmunocomprometidos. Siendo el mejor ejemplo de esto, los pacientes HIV-Sida. A esos pacientes los atacan hongos como el histoplasma o los neumocistis, que a gente que es inmunocompetente, o sea que el sistema inmune está íntegro, prácticamente no le hacen nada. Entonces, esos bichos también elicitan este tipo de reacción crónica granulomatosa. Ve aquí lo grandes que son las células multinucleadas, son enormes, gigantes, como dice la palabra, y con muchísimos núcleos. Entonces, esto se llama inflamación crónica granulomatosa y surge en función de algo que no es fagocitable. No solamente aplica para microorganismos. Cualquier cuerpo extraño va también a desencadenar este tipo de reacción. Por ejemplo, unas suturas o unas grapas quirúrgicas. Tus macrófagos no saben que esos son elementos positivos para ti. Macrófago lo reconoce como algo extraño y es como un perro rabioso él. Él va a atacar la sutura o la grapa quirúrgica. Él la va a atacar. Por eso que esos tejidos tú ves también inflamación granulomatosa, pero una forma de distinguirlo es que esos granulomas no van a tener necrosis central. Pero bueno, eso no es una introducción. Eso tú lo dejas con más calma en tu clase de patología. Otra cosa importante para conectar con las clases anteriores. Cuando tú en una biopsia ves esto que está acá, cuando tú ves granulomas, tú tienes que indicar tinciones para microorganismos, porque hasta que se demuestre lo contrario, este paciente aquí está infectado por algún bicho. Y si tú lo logras identificar, lo logras cultivar, a ese paciente se le da tratamiento dirigido y el paciente obviamente se debe curar, pero si se hace el diagnóstico adecuado. Bien. Otra célula importante, el tejido conectivo, es el mastocito. El mastocito, desde el punto de vista morfológico, se caracteriza por tener en su citoplasma muchos gránulos que suelen oscurecer la morfología del núcleo. Estos gránulos tienen un fenómeno que se llama metacromasia. O sea que los gránulos del mastocito van a cambiar de azul a morado a rojo, dependiendo de con qué tinción tú los estés viendo. Los mastocitos, por lo general, se encuentran rodeando a los vasos sanguíneos. Este que está aquí con BV es un blood vessel, ¿okay? Ves el endotelio aquí y acá. Y estos negritos, estos son mastocitos, pero aquí están con azul de toluidina. En hematoxilina y eosina, los granos del mastocito se ven bien rojitos. Pero esto que dice aquí, pueden ser difíciles de identificar. Difíciles, no, si sabes lo que estás haciendo. Bien. En los gránulos del mastocito hay muchos elementos que cambian las propiedades de los vasos sanguíneos. Por eso es que le llaman mediadores vasoactivos, que a su vez también son mediadores fundamentales de la inflamación en términos generales. Probablemente el mediador más importante del mastocito es la histamina. Usted sabe que su endotelio es epitelio plano simple, que está bien fuertemente unido gracias al tema que ya vimos de las uniones intercelulares. Bueno, ¿qué hace la histamina? La histamina agarra esos endotelios y los separa, ¿ok? Aumenta el espacio entre las uniones interendoteliales. Y a través de esos espacios se fugan muchas cosas, sobre todo agua. Por eso es que la histamina lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad vascular. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Okay? Por ejemplo, alguno de los que está aquí debe ser alérgico o conoce a alguien que es alérgico a lo que más te guste, ¿okay? Al pelo de los gatos, al pelo de los perros, a los mariscos, a las abejas, a la picadura de las abejas. Entonces, cuando una persona se expone a esa gente al cual es alérgico, el cuerpo sufre varios cambios a nivel del sitio de la lesión. El primer cambio es el aumento de volumen, donde la persona refiere que está hinchado. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese sitio? En ese sitio va a haber un aumento de volumen porque lo que está viendo es un aumento de la permeabilidad vascular
secundario a la acción de la histamina. ¿Okay? La histamina está abriendo los espacios del endotelio y a través de eso se está comenzando a fugar entonces mucho líquido. Entonces, ese líquido se va entonces a comenzar a fugar a el intersticio. Entonces, esa fuga de líquido va a hacer que el volumen de los tejidos afectados en ese sitio aumenta. Por eso es que la persona refiere que eso se siente que se le hincha eso, ¿ok? Eso se llama la formación del edema. Y ese edema ocurre en respuesta a que los mastocitos están secretando demasiada histamina, ¿ok? Esa histamina lo que está haciendo es aumentando mucho la permeabilidad vascular. Por eso es que esas personas alérgicas se benefician de la difenidramina, de la clorfeniramina, que son medicamentos que también usted lo conocerá en farma, que pertenecen a la familia de los antihistamínicos, o sea, que van a inhibir los efectos de la histamina, ¿ok? Por eso usted lo conocerá después. Entonces, la persona se beneficia de eso. En los gránulos también hay otras cosas que son importantes en la inflamación, otros mediadores de inflamación, pero que bueno, eso forma parte más del tema de inflamación en patología. Después te lo revisas con calma. Bien, cuando tú los ves con tinción de hematoxilina y eosina, los mastocitos aparecen como células con gránulos rojitos en su citoplasma. ¿Qué ocurre? Pueden confundirte con los eosinófilos. ¿Cómo tú los diferencias? Porque los mastocitos tienen un núcleo central único, por lo general algo redondo, mientras que los eosinófilos van a tener un núcleo bilobulado, o sea, dividido en dos lóbulos. Esa es una característica que nos ayuda a distinguir un mastocito versus un eosinófilo, las características morfológicas del núcleo. Entonces, habiendo discutido el tema de la histamina, el mastocito es el responsable de las reacciones alérgicas. Cuando tu cuerpo entra en contacto con el alergeno, o sea, el antígeno que desencadena la reacción alérgica, el mastocito comienza a degranular toda esa histamina. Entonces, esa histamina, entre otros mediadores, son los que provocan esos síntomas esperados de una alergia. Aumento de volumen, picazón, dolor no, eso realmente no duele, pero sí aumento de volumen y picazón, eso es secundario al exceso de histamina, ¿ok? Obviamente el problema es que en una vía aérea los tejidos pueden comprimirla y eso es potencialmente peligroso. También puede causar mucha vasodilatación, etcétera, pero bueno, esos son cuando ya son cuestiones muy marcadas, muy extremas. Bien. Otra célula importante que nosotros vamos a encontrar en el tejido conectivo son las células plasmáticas. Es esta que usted está viendo aquí a la derecha con la flecha negra. Bien, una forma que a usted le va a servir para poder identificar a las células desde el punto de vista morfológico es el tamaño de la célula. ¿Por qué? Usted se puede aprender todos los tamaños, pero a veces eso es variable. Por eso es que el tamaño tú vas a ver que yo te lo pongo en rangos, de tantas micras a tantas micras, porque no es que las células todas van a medir en determinado momento lo mismo. Hay ciertas variabilidad en el tamaño. Entonces, ¿qué usamos para medir nosotros? No damos una regla, porque no podemos dar una regla de microscopio y medir la célula. Imposible no es, pero sí es bien difícil. Entonces, lo que vamos a usar como regla son células cuyo tamaño es más o menos constante. La más útil para esto es el eritrocito. El eritrocito siempre va a medir de 7,2 a 7,35 micras. Ese es el rango de tamaño para él. Entonces, si te aprendes eso, tú vas a poder estimar cuánto mide esta célula plasmática. Es bien grande, ¿ok? El diámetro de ella por lo menos es de 20 micras, por lo menos. Una característica morfológica fundamental de la plasmática es que el núcleo es redondo y va a estar desplazado hacia la periferia. Otra característica es que su cromatina va a alternar con regiones de eucromatina y de heterocromatina.
A eso le llamamos cromatina en vidrio de reloj. Eso no es tan fácil de ver. Eso lo acuñó el que lo descubrió, porque decía que había más o menos como si fuera a las 12, a las 3, perdón, a las 12, a las 6, a las 3, a las 9, como eso fuera el vidrio de un reloj. La verdad es que eso no es tan fácil de ver. Ahorita en otra imagen puede que se vea, pero bueno, el que lo descubrió le acuñó esa terminología. Recuerda que le dije que para esto hay que tener algo bastante de imaginación. Lo que sí es característico de la plasmática es este espacio blanco que está aquí. Ese espacio blanco que está ahí corresponde a el aparato de Golgi. Eso sí es característico de las células plasmáticas. La célula plasmática es derivada de los linfocitos B. La función de la célula plasmática es la secreción de anticuerpos. Los anticuerpos son armas potentes de tu sistema inmune que van dirigidos contra antígenos específicos. Bien, eso usted lo verá con más calma en su curso de inmunología, pero hasta este punto es necesario definir qué es un antígeno. Bueno, un antígeno es cualquier elemento del ambiente que es potencialmente perjudicial para tu cuerpo. También puede haber elementos propios de tu cuerpo que sean reconocidos como antígenos. Entonces, puede que el antígeno sí sea algo peligroso y por lo tanto hay que sintetizar un arma que neutralice ese antígeno. Esa arma se llama el anticuerpo. Entonces, cada anticuerpo es específico para su respectivo antígeno. Entonces, un punto importante en esto es que tu cuerpo o el cuerpo de un ser humano inmunocompetente tiene millones de millones de millones de antígenos, perdón, de anticuerpos que son específicos para cada antígeno en cuestión. En ese sentido, entre más tú te expongas a antígenos del ambiente, mayor capacidad va a tener tu cuerpo de secretar o de producir mayor cantidad de anticuerpos específicos contra esos antígenos. O sea, tu cuerpo no tiene una memoria limitada, tu cuerpo puede sintetizar cualquier cantidad de anticuerpos para destruir este tipo de antígenos. Por eso es que en teoría los niños que se exponen más al ambiente de adultos son menos susceptibles a infecciones. ¿Por qué? Porque mientras que fuiste niño, el sistema inmune se expuso a cualquier cantidad de antígenos, cosa que fue un sistema inmune que se fortaleció desde temprana edad. Eso se le llama de que hipótesis o teoría de la higiene. Bien, aquí ve con las flechitas ejemplo de células plasmáticas. Ve que son grandototas, el núcleo va hacia la periferia y con la flechita está ilustrado o señalado el espacio blanco que corresponde a el aparato de Golgi, lo ves con las flechitas blancas. Eso es característico de las células plasmáticas. Lo otro que se ve acá en la A es el fenómeno este de la cromatina. Áreas que alternan de eucromatina, heterocromatina, que le da esa supuesta apariencia en vidrio de reloj, clock face, como dice acá. Claro, ¿no? Con mucha imaginación es que eso tú lo vas a poder entonces presenciar. Bien. Este tema de los anticuerpos y la inmunidad y su respectiva memoria se asocia mucho con el tema de las vacunas. En términos generales, porque obviamente esto es mucho más complicado, cuando a ti te aplican una vacuna, la vacuna tiene partículas atenuadas del microorganismo al que tú vas a ser expuesto. Por ejemplo, la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, va a tener partículas atenuadas de micobacterias. Digo, diablo, porque si te inyectan micobacterias vivas como tal, te vas a infectar y se puede salir de control la cosa. Te ponen a veces partículas de la bacteria o en este caso virus atenuados. La cosa es que estas partículas atenuadas entren en contacto con tus linfocitos y tus linfocitos eventualmente lo analicen y puedan sintetizar un anticuerpo contra ese germen en cuestión. Cosa que el día de mañana que te cruces contra él, entonces
tu cuerpo va a poder reaccionar contra ese microorganismo y entonces tú no te vas a enfermar. Palabras más, palabras menos, así funcionan las vacunas. O sea, la vacuna solamente va a funcionar en un individuo con un sistema inmunológico competente, ¿ok? Tú te expones al microorganismo, tu cuerpo lo analiza, aprende a atacarlo y cuando vuelves a exponerte, tu cuerpo ya tiene la capacidad de sintetizar anticuerpos que neutralicen ese potencial agente agresor. Obviamente, en el tejido conectivo también vamos a encontrar cualquier cantidad de leucocitos. En su momento, nosotros veremos una clase que es sobre la sangre, donde veremos muchos leucocitos de distintas formas, tamaños, funciones. Eso lo veremos en su momento, ¿no? Pero hoy solamente para que sepan que existen en el tejido conectivo y están bien dispersos en todo el cuerpo. Bien, a forma de aplicación médica de leucocito, el fenómeno de la inflamación. La inflamación es una respuesta fisiológica de los tejidos vascularizados para defendernos de algún tipo de agente ofensor. El ejemplo clásico de un agente ofensor es un microorganismo y el más clásico de todos es una bacteria. Pero a la inflamación también la atraen células muertas. Por ejemplo, si tú agarras y ¿qué te digo yo? Cuando usé el mismo ejemplo de ayer. Bueno, vas caminando por tu casa, está todo apagado y sin querer le metes una patada con el dedo meñique a la pata del mueble. O sea, eso duele. Dios mío, ¿cómo duele eso? ¿Y por qué se inflama ese dedito chiquitito? Porque hay inflamación, ¿no? Pero allí no hay nada de bacterias ni de microorganismos. ¿Por qué eso se inflama? Bueno, porque dependiendo de la potencia con la que tú pateaste el pobre mueble, allí va a haber en mayor o menor medida células muertas. Las células muertas también van a atraer a tu inflamación. Entonces, esa inflamación que está constituida esencialmente por cualquier cantidad de leucocitos, incluidos los mastocitos, va a involucrar la liberación de todos estos agentes vasoactivos que ya conocimos, sobre todo la histamina, y va a conllevar la atracción de leucocitos a el sitio de ataque. En este sitio, los vasos van a aumentar de calibre, va a haber vasodilatación. Eso va a hacer que en ese sitio el tejido se llene de sangre, se ponga todo rojo, ¿ok? También va a ser la histamina que haya mucha fuga de líquido, ¿ok? Con edema. Eso se va a traducir en aumento de volumen. El exceso de sangre también va a haber que haya calor y también el exceso de leucocitos va a mediar acción química en las terminaciones del sitio afectado. Ese enrojecimiento, aumento de volumen, calor y dolor son los 4 signos clásicos de la inflamación. Ocurren, Profe, dime. disculpe, le hago una consulta. Cuando, Sí. no sé si estoy mal, con el PCR también miden la inflamación. Cuando usted le mandan El, un PCR, el PCR es un mediador de que tu cuerpo está activamente inflamado, que está bajo ataque. ¿Okay? Eso forma parte de otra clase, pero está bien que preguntes, que se llaman, ¿cómo que es? y Los eso también, reactantes, ahí también influye el dímero D, ¿o no? Nada que ver ahí. déjame explicar, vamos con calma. Eso se llama los reactantes de fase aguda. ¿Okay? Cuando tu cuerpo está bajo ataque por un estímulo inflamatorio, las distintas células comienzan a liberar ciertas moléculas que son medibles en sangre. Moléculas de estas son, por ejemplo, el PCR, que es la proteína C reactiva, no es el PCR de la cadena polimerasa, nombre parecido, es otra cosa. También está la procalcitonina, también está el VES, que es la velocidad de eritrosedimentación, y también está ahí me falta uno. PCR, procalcitonina, velocidad de eritrosedimentación. Bueno, no importa, se me quedó el otro. Bien,
Esos elementos, cuando están elevados, indican que el paciente está activamente inflamado. O sea, que la terapia que le están dando se está quedando cortita. O sea, que tienes que aumentar el tratamiento. Esto se mide sobre todo en los pacientes de cuidado intensivo. Un paciente con un shock séptico, le están dando tratamiento y le miden los marcadores inflamatorios y siguen volando. Quiere decir que mi antibiótico no le está pegando a esa bacteria o ese bicho y el bicho está haciendo lo que le da la gana. ¿Okay? Entonces, eso lo que te indica es que tu cuerpo está activamente inflamado. ¿Okay? Que las células están sufriendo producto de esa inflamación. Cuando eso va bajando, entonces quiere decir que la inflamación está bajando, o sea que el cuerpo se está recuperando del agente ofensor, porque ya, o sea, cuando hay inflamación activa, es que el cuerpo está tratando de pelear con todo. Cuando la inflamación va bajando, quiere decir que ya la batalla o el agente ofensor está siendo poco a poco eliminado. Son marcadores que te ayudan a ti a medir si tu terapia está funcionando o no. Si suben mucho esos marcadores, quiere decir que tú tienes que aumentar o modificar el tratamiento, ¿ok? Y si van bajando, quiere decir que vamos bien, ¿ok? Obviamente todo eso en el contexto clínico, presión arterial, frecuencia cardíaca, todo lo que tú ves en el paciente chocado, etcétera. Eso lo debes conocer bastante mejor tú. Entonces, el otro signo de la inflamación va a ser la pérdida de la función. Eso lo que va a pasar es si tú le pegas con el dedito al mueble, va a poner esa área roja, va a hincharse, va a haber edema, aumento de volumen, se va a poner caliente, te va a doler y vas a tener que prácticamente cojear, va a haber pérdida de la función. Bien, el dímero D. El dímero D es un marcador que en la práctica se usa para pacientes que están haciendo trombosis. ¿Qué es la trombosis? Es la tendencia a coagular dentro de los vasos. ¿Por qué la trombosis es peligrosa? Porque el trombo se puede soltar y puede viajar a otras partes del cuerpo. Esa otra parte del cuerpo es la arteria pulmonar. En el contexto anatómico, asumo que usted verá eso en anatomía. Bien, cuando el cuerpo está coagulando dentro de los vasos sanguíneos, los mecanismos contrarreguladores están tratando de disolver ese coágulo. ¿Por qué? Porque una trombosis, como tú la veas, es algo 100% patológico. Entonces, tu cuerpo está tratando de disolver ese coágulo. Entonces, el producto de ese intento de disolución del coágulo es medible a través del dímero D. ¿Okay? El dímero D mide indirectamente que tu cuerpo está formando trombos dentro de los vasos. ¿Qué ocurre? El dímero D también se sube en otras condiciones, como la inflamación. Es un marcador poco específico, un marcador que puede estar elevado en muchas condiciones. Lo que sí es cierto es que cuando está muy elevado, sí te habla, hasta que se muestre lo contrario, de una potencial trombosis. Entonces tú complementas con ultrasonidos o CAT, lo que haga falta, ¿no? Siempre en un contexto clínico adecuado. A las trombosis, usted verá en su clase propedéutica y etcétera, que eso tiene una clínica. O sea, yo tengo un trombo ahorita en una pierna, yo no voy a estar aquí parado como si nada, que eso tiene su respectiva sintomatología. Pero el dímero D es para eso, para medir si hay un potencial estado de trombosis. Pero como te dije, ¿no? Es poco específico y se aumenta en cualquier otra cantidad de escenarios. Pero lo importante aquí, esos son laboratorios. Aquí tiene que ir todo en un contexto clínico adecuado. Así funciona la medicina. Porque si no, tú tomas decisiones solamente en los laboratorios y eso está de más decirte que eso fuera completamente incorrecto. Bien, esta es la primera parte de esta clase. Vamos a tomar aquí unos 3 minutos y vamos a saltar a la segunda parte que habla sobre la fibra del tejido conectivo.
Ok, vamos entonces a ver la segunda parte de esta clase que habla sobre las fibras del tejido conectivo. Entonces, habíamos hablado de las células del tejido conectivo, pero también hemos discutido que hay ciertas proteínas importantes de este tipo de tejido. Aquí nosotros vamos a encontrar principalmente al colágeno, a la fibra reticular y a las fibras elásticas. ¿Ok? Vamos a discutir cada una de ellas, qué propiedades tienen y cómo varían en los distintos tipos de tejidos conectivos para proveer la respectiva función. El colágeno no solamente es una sola proteína. El colágeno pertenece a una gran familia de proteínas que tienen varias funciones, siendo la principal función enlazarse y formar fibras grandototas que son bien fuertes y bien resistentes al desgaste. Por ejemplo, acá a la derecha, esto es una clásica piel gruesa, que asumo que ustedes ya conocen bien, aquí con el acrosiringio, y todo esto rosado que usted ve acá, esto va a ser el tejido conectivo que soporta a esa piel, a ese epidermis. Eso se llama la dermis, perdón. Entonces, esa dermis está constituida por fibras de colágeno, ¿ok? Fibras de colágeno que le proveen a esa dermis resistencia extra y protección extra a las regiones anatómicas en el sitio que tú estés buscando o estudiando. Vamos a encontrar también colágenos en las membranas basales, también cuando hagamos los músculos y los nervios. Ellos están respectivamente compartamentalizados con distintos miembros de la familia del colágeno y por eso el colágeno está tan ampliamente distribuido, por eso es que se le denomina y se le conoce como la proteína más abundante del cuerpo humano, de nosotros. ¿Ok? Esencialmente nuestro colágeno es secretado por los fibroblastos. Vamos a ver más adelante una tablita donde hay muchos tipos de colágeno. Lógicamente, yo solamente les voy a pedir que usted se aprenda los colágenos que son útiles desde el punto de vista práctico. En ese sentido, desde el punto de vista general, más que todo, más general, práctico, podemos dividir a los colágenos en tres grandes grupos funcionales. Los fibrilares, los que forman red, y los colágenos que le denominamos enlazantes. Bueno, los primeros que estudiaremos son los colágenos fibrilares. Aquí encontramos el tipo 1, 2 y 3. Todos los rosados que tú ven en esta imagen en el fondo, todo eso es colágeno. Ahí está la C. Esa C es de colágeno. Entonces, los colágenos funcionan como la soga de un barco. Si tú agarras la soga de un barco y tú la comienzas a deshilachar con mucha paciencia, mucha calma, tú vas a ver que cuando vayas avanzando con tu trabajo, la fibra del barco está constituida a su vez de hilitos e hilitos más finos que se convierten en una trenza bien grande que eventualmente se empaqueta tanto que es lo suficientemente resistente para poder jalar un barco. Un fenómeno similar ocurre con nuestro colágeno. El colágeno se forma en muchas subunidades pequeñitas que se van uniendo y forman fibras más largas y más resistentes. En este contexto, el colágeno tipo 1 es el que más abunda, es el que más se encuentra en el cuerpo y el que tú ves rosadito y forma entonces estas fibras más largas, que son las que nosotros le denominamos las fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno lo que hacen es llenar el tejido conectivo y forman realmente la sustancia que encontramos nosotros, por ejemplo, en dermis aquí. Todo eso es puro colágeno. Cuando tenemos el tendón, puro colágeno. Los órganos también, los sólidos como el hígado, él tiene su cápsula de colágeno que lo rodea. Entonces, esa cápsula le provee al hígado protección extra para cualquier tipo de trauma, etcétera. Bien, el otro tipo de colágeno es el formador de red o formador de network. Esencialmente, ese es el colágeno tipo 4. Ya nosotros lo habíamos mencionado cuando discutimos la clase de los epitelios, específicamente la parte de la membrana basal. Entonces, esto que está acá, usted hace que son los túbulos renales,
No les voy a decir epitelio porque ya usted se lo conoce. Entonces, en este PAS se resalta la membrana basal. Entonces, en esa membrana basal, entre las muchas proteínas que nosotros encontramos, proteínas y macromoléculas, también vamos a encontrar los colágenos tipo 4, que son estos colágenos formadores de red. La otra gran familia de colágenos son estos colágenos enlazantes. Esos colágenos enlazantes lo que hacen es unir los colágenos fibrilares y los ayudan a formar fibras cada vez más largas. Eventualmente, esos colágenos se enlazan también con glucoproteínas y eso lo que hace es fortalecer todavía más la fibra esta de colágeno. Eso lo vamos a ver, creo que en la otra clase, que se ve bastante bien en un esquema, cómo se forma toda esta trenza de fibras que encontramos nosotros en el tejido conectivo. El colágeno este enlazante también se une al colágeno 4, que es el de la membrana basal, y entonces va a anclar la lámina basal a su respectiva compartimiento en los epitelios. Bien, esta tabla que es del libro es para que tú veas toda la gran cantidad de colágenos que hay, su forma molecular, su tamaño y sus distintas funciones. ¿Okay? Es para que tú veas lo tedioso que se puede poner esto. A mí me interesa que tú te aprendas los que yo te estoy mencionando en esta clase. Pero realmente aprenderte los que no son prácticos, pues no tiene mucho sentido. Entonces, para que tú veas que se puede poner complicado esto, pero mejor es abordarlo desde el punto de vista más práctico posible. Bien. Habíamos discutido al principio de la clase que para que el colágeno sea secretado, no el colágeno, en esencia las proteínas de la matriz extracelular, para que sean secretadas y sean útiles en la matriz extracelular, estas proteínas tienen que sufrir varias modificaciones. Modificaciones que la hagan apta para poder cumplir su respectiva función. Esto se explica bien al momento de la síntesis del colágeno. Dentro del fibroblasto, él va a producir estas cadenitas que se llaman de procolágeno. Eventualmente, las mejores cadenas de procolágeno van a ser seleccionadas y van a formar, perdón, una especie de trenza. Esa trenza, que está constituida por 3 cadenas de procolágeno, va a formar algo que le llamamos la triple hélice. La ves aquí, ¿no? ¿Ves cómo son en todas? Va a ser una especie de trencita, ¿ok? Entonces, esa disposición en trenza es un elemento importante que nos explica la fortaleza del colágeno. Entonces, cuando el fibroblasto sintetiza esta triple hélice de procolágeno, entonces él la va a secretar por exocitosis. En ese momento le vamos a llamar a esta triple hélice, le vamos a llamar una molécula de procolágeno. Bien, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista bioquímico, esas cadenas de procolágeno tienen que sufrir varias modificaciones para poder tener sus funciones y propiedades mecánicas bien fuertes. Tienen que hidroxilarse, glucosilarse, tienen que añadirse enlaces de sulfurocisteína. Bueno, un montón de cosas que para que usted sepa todo o sepa alguna de las cosas que ocurren en el colágeno para que éste adquiera sus respectivas propiedades. Solo se las pongo para mencionarlas, obviamente ni yo me las sé, pero es para que usted sepa algunas de las cosas que ocurren en ese colágeno antes de que él sea adecuadamente capaz de cumplir su respectiva función. Eventualmente, las mejores moléculas de procolágeno son seleccionadas. Esas son las que forman la triple hélice y entonces esas son las que son exportadas a la matriz extracelular. Entonces, en la matriz extracelular hay unas peptidasas de procolágeno que van a transformar entonces este procolágeno a un colágeno como tal. En ese colágeno es un hilito, una proteína chiquitita, finita. A ese colágeno se le unen ciertos proteoglucanos, como estuvieras tú entonces haciendo una trenza cada vez más fuerte. Entonces, esa unión con proteoglucanos y más colágenos son los que van haciendo que este colágeno sea cada vez más grande, más resistente y cada vez más fuerte. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué les mencioné todos estos elementos, todos estos procesos que pueden parecer medio tediosos?
Porque en cada uno de esos procesos puede haber enfermedades que eviten que el colágeno se sintetice adecuadamente. Y un colágeno defectuoso va a llevar a las famosas enfermedades del colágeno, ¿ok? Que puede haber fallado, por ejemplo, que una enzima era defectuosa y eso se va a traducir en que el mismo colágeno va a ser defectuoso. Clásicamente pertenecen a las enfermedades de la familia de los Ehlers-Danlos. Los Ehlers-Danlos, desde el punto de vista clínico, son estos pacientes que tienen articulaciones hiperlaxas. O sea, se pueden subir la pierna por acá arriba, le pueden dar vuelta a los brazos. Son como los que en el pasado iban a los circos y les llamaban contorsionistas, que tenían un cuerpo muy flexible. Bien, se ha dicho que supuestamente esos pacientes sufrían de algún tipo de Ehlers-Danlos. Con respecto a las articulaciones, no tiene mayor implicación clínica, pero recuerda que el colágeno no solamente se encuentra en los tejidos de la articulación, en los órganos y en los grandes vasos también hay colágeno. ¿Qué ocurre? Es un colágeno débil. Entonces, por ejemplo, este paciente iba a tener una pared de la aorta débil. O sea, pared de la aorta se puede hacer un aneurisma, se puede romper, igual el intestino se puede romper. O sea, un montón de cosas que con el tiempo sí representa comorbilidad verdadera para ese paciente. Todo ocurre producto de un colágeno que es defectuoso. Existe esta otra que le llaman el escorbuto o también le llaman la enfermedad de los piratas. ¿Qué ocurre? En el pasado, bueno, eso es historia de la medicina, yo le he hecho el resumen porque pues tiene que tener otras variables. Los piratas agarraban sus barcos y se dan mucho tiempo a alta mar. Entonces los piratas veían que la gran mayoría le aparecían unas lesiones características en la piel, se ulceraban, sangraban y no tenía nada que ver con infecciones porque cuando regresaban y la dieta se restablecía, los pacientes pues se curaban. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Ese escorbuto, alguien cuyo nombre ahorita no me acuerdo, era secundario a la falta de vitamina C, ¿qué pasó, Champi? De vitamina C en la dieta. ¿Ok? El escorbuto, que es una enfermedad del colágeno, ocurre porque no hay vitamina C en la dieta. La persona que se le ocurrió dijo, bueno, vamos a meter en este barco pirata un pocotón de naranjas. Las metieron y entonces los piratas comían naranjas, eso es lo que dice el mito, o la leyenda, no sé, búsquenlo si tienen curiosidad, y entonces de esa forma se reponía la vitamina C y los pacientes ya no sufrían, los piratas, perdón, ya no sufrieron más de escorbuto, ¿ok? Scurvy es en inglés, es un tipo de enfermedad asociado a un colágeno deficiente. Esto es parte de la historia de la medicina. Bien, esto que está acá, asumo que usted alguna vez lo ha visto, porque son lesiones que llaman mucho la atención. Esas bolas grandototas que sobre todo ocurren en las orejas, se llama queloides, ¿ok? El queloides es una masa que se forma por exceso de depósito de colágeno, ¿ok? Es una cicatriz anormalmente grande. ¿Por qué ocurre en las orejas? Porque eso es secundario por lo general a las perforaciones de las orejas. Cuando tú perforas, tú lesionas el tejido y cuando lesionas el tejido se repara y cicatriza. Entonces, en el paciente con tendencia a hacer queloides, la cicatriz es así de grande. Bien, importante, esto que está aquí no es un tumor, no es maligno, no es ni precanceroso, no es nada de esas cosas. Eso que está aquí simplemente es una bola de colágeno. Es inofensiva, ¿ok? No tiene ningún tipo de riesgo de malignidad, pero lo que sí es cierto es que es poco estética y es desfigurante. Es más asociada a Profe, personas... ¿Qué pasó? disculpe. Sí. ¿Y el lipoma de dónde se origina? El lipoma se origina de la grasa. ¿Okay? El lipoma sí es un tumor. ¿Okay? El lipoma sí es neoplásico, pero es benigno. El lipoma es un tumor que se origina porque hay mucha proliferación de adipocitos. Son unas bolitas. Pero también es benigno. Pero ese es con células. Este es lo que es puro colágeno. El colágeno es una proteína. ¿Okay? Por eso es que es diferente. Por eso es que esto no es tumoral. Porque aquí no hay proliferación de células. Aquí lo que hay es mucha secreción de colágeno.
El lipoma es distinto, tiene una fisiopatología totalmente distinta. Los lipomas sí son tumorales, repito, pero son benignos. Bien, por alguna razón, estas patologías tipo queloides son más comunes en las personas de raza negra. ¿Qué ocurre? Ay, me están mordiendo. Estos queloides son obstinados. ¿Por qué? Porque el cirujano plástico o el dermatólogo los quita, los opera. Y cuando los opera, él vuelve y hace una nueva herida. Entonces, en esa nueva herida es altamente probable que el queloides eventualmente vuelva a crecer. Por eso es que son enfermedades que por lo general son una cruz para el paciente, porque siempre van seguidos de recurrencia. Vuelve y crece, vuelve y crece, vuelve y crece. Es un fastidio total para esa persona. Ok. El primer colágeno que dijimos que es el más abundante es el tipo 1. Si lo vieras con un microscopio de electrónico con mucho aumento, vieras que tiene una especie de estrías, extracciones transversas. Esa disposición de estrías hacen que el colágeno se pueda apilar uno sobre otro y formar cada vez paquetes más y más y más largos de colágeno, o mejor dicho, fibras de colágeno que pueden continuar ensamblándose para ganar fortaleza gracias a la asociación con proteoglucanos. ¿Ok? Eventualmente conoceremos el colágeno tipo 2, que es el que encontramos en el cartílago. Eso lo veremos en una clase más adelante. Bien. Hay sitios que son puro colágeno. Esos sitios tienden a verse de un color blanco bien característico. El mejor ejemplo es en el ojo. La parte blanca de tus ojos y de los míos, eso se llama esclera. ¿Okay? La esclera es puro colágeno. Tanto colágeno que eso se va a ver blanco. Si te tocara hacer la disección de un cadáver y ver los tendones son blanquitos, los tendones y los ligamentos. ¿Por qué? Porque eso es puro colágeno y casi nada de células. ¿Ok? Con el colágeno tenés un fenómeno que se llama la birrefringencia, pero bueno, eso para verlo bien hay que verlo debajo de un microscopio, cosa que en este momento pues lamentablemente no va a ocurrir. En tinciones de rutina, el colágeno va a teñir rosadito. O sea que el colágeno en H&E es ácido fílico, que tiene con eosina. Pero ya conocimos que con el masón, el colágeno va a teñir de azul, o sea, el tejido conectivo del colágeno va a teñir de un azul bastante bonito. Y con esta tinción que en persona, ay, ya la vida, eso no importa. Con esta tinción que, bueno, en persona nunca he visto, es otra tinción para colágeno, que el colágeno va a teñir de rojo, ya se llama rojo cirio. Y el epitelio, curiosamente, va a teñir de amarillo. Son tinciones para colágeno. Si tú quieres evaluar un queloides y demostrar que es un queloides y no un tumor, te serviría una tinción de masón. Debe teñir todo azul esa bolita porque eso es puro colágeno. Bien. El colágeno puede desgastarse, ¿ok? Y cuando se desgasta, es misión del fibroblasto volver a sintetizarlo. Antes de que el colágeno sea sintetizado, este debe volver a, perdón, el colágeno viejo debe ser degradado. Esa degradación ocurre gracias a enzimas que son parte de la metaloproteinasa de matriz, son las colagenasas. Para variar, esa enzima la secreta el macrófago. ¿Qué ocurre? En una persona normal, las cicatrices eventualmente tienen mucho colágeno. Entonces, esa cicatriz, por así decirlo, hay que repellarla. Entonces, ese repello ocurre gracias a esa metaloproteinasa de matriz que secreta el macrófago, y eso no solamente es estético. Al remodelar la cicatriz, esa remodelación favorece que la cicatriz sea más fuerte y más resistente a el estrés mecánico, ¿ok? Entonces, luego de eso, el colágeno va a poder ser reemplazado por un colágeno más fuerte y más resistente. Hay tejido donde eso ocurre a cada rato, como los ligamentos periodontales de las piezas dentales, o donde ocurre muy lento, como por ejemplo en los tendones y ligamentos, porque esos son sitios que es raro que en circunstancias normales uno se las lesione. Mira, vamos a dar hasta aquí, que aquí fue hasta donde llegué ayer. Antes de las preguntas, vamos a pasar para que tú entiendas y veas que es un lipoma, ¿okay? Para enseñártelo más o menos.
A ver en qué clase yo ejemplifiqué eso. Déjame buscarla. Profe, también quería recordarle sobre lo de la clase de glándulas que no las terminamos de ver Eso es mañana, eso es el viernes que estén todos. el viernes. Sí. El viernes me recuerdas, por cierto. Sí, si se me olvida. Entonces, para el parcial de este viernes solo viene hasta donde vimos en la clase esa, ¿verdad? Dios mío, qué parcial. Perdón, el quiz. Sí, sí, no me asusta, así que yo no he hecho nada de eso. Sorry. El quiz viene de epitelios, todo de epitelios. Entonces no vendría glándulas. Las glándulas son parte de la casa de epitelios, Sí, sí, entonces, pero no entonces viene sí. completo porque no lo hemos terminado. ¿Quién dijo que no terminamos? No, la clase de total no la dimos porque faltó una parte. Faltó una diapositiva que hablaba sobre los carcinomas. Eso no es parte de la clase de epitelio. Esa es la aplicación médica, que es un extra, nomás que era una Ok, diapositiva. ok, ya. Listo. Bien. Esto que está aquí es lo que tú eres en un lipoma. Puros adipocitos. Adipocitos que proliferan y crecen mucho y eventualmente forman una bola. ¿Ok? El lipoma es un tumor extraordinariamente común, benigno. A veces puede crecer mucho, pero esencialmente está constituido de puros adipocitos benignos. ¿Ok? La escisión es curativa, o sea que si te quitan el lipoma, ya te curas. Puede volver a crecer, pero la transformación hacia algo maligno es muy poco probable. ¿Okay? Solamente crecen y son algo desfigurantes y pueden causar molestias, dependiendo del sitio anatómico. Pero cuando tú lo ves, son puros adipocitos maduros con tamaños que pueden variar. A diferencia del queloides, que sería puro colágeno, será todo rosado, porque es puro depósito de colágeno y uno que otro fibroblasto por ahí perdido. Ah, mira, yo tengo un queloide por ahí. Ese queloide está en la clase de la reparación del tengo que buscarlo. Ya que se me ocurrió eso para que, ya que la pregunta me ha motivado. Uy, botón de duplicados. Para que termine de descargar. Bien. Así se ve un queloide, ¿ves? ¿Ves el epitelio arriba, que será la piel? Y ves abajo ese montón de fibras de colágeno. Es tanto colágeno que el colágeno se ve rojito. Un colágeno brillante, bastante llamativo. Y así que bonito, para mí es bonito, pero bueno, para el paciente menos que no. Entonces, puro colágeno. Bien grueso, un colágeno bien denso, bien prominente. Eso es lo que es característico de los queloides, de que son tumores que son totalmente distintos. De hecho, esto no es un tumor, esto es una masa de puro colágeno. Lo otro que hay en el queloide es que no hay anexos, no hay ni pelos ni glándulas. O sea, la masa de tejido conectivo y de colágeno reemplaza todas las estructuras normales de la piel. Si haces un masón, tú lo vas a ver así todo azul. Eso te ayuda a ti a corroborar tu diagnóstico. Y también le puedes hacer tinciones para fibras elásticas porque pueden tener algunas fibras elásticas por ahí perdidas. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta hay? ¿El colágeno se regenera o no se regenera? ¿Tiene tiempo de vida o no? Lo digo porque ahora como está de moda todo eso de tomar colágeno y de Bien, suplementarse con colágeno, entonces eso pues me parece que es falso, pero quiero saber si sí es real o no.
para contestar esa pregunta voy a tener que caminar un poquito por la casa porque esa pregunta me estresa. Ok. Ya viste el fibroblasto. Tu fibroblasto trabaja diligentemente y tiene herramientas más que de sobra para producir colágeno. Si el colágeno por X, Y o Z motivo es degradado, que hasta donde yo sé, el colágeno nada más puede ser degradado frente a una condición patológica, te cortaste, te infectaste, algún tejido sufrió daño. En ese sentido, el colágeno va a ser eventualmente reemplazado de vuelta por tus fibroblastos. Los fibroblastos tienen las herramientas suficientes para reemplazar el colágeno. Entonces, los suplementos de colágenos son populares en la actualidad porque hay gente oportunista que piensa que el colágeno es igual a juventud y hay gente que quiere que le vendan juventud. Entonces te bullshitean, como dice la palabra coloquial. Entonces eso es falso. Oye, el colágeno lo secretan tus fibroblastos. A menos que tú tengas un problema con el fibroblasto o algún problema tipo Ehlers-Danlos o tengas escorbuto o una cosa así. Si no tienes nada de eso, tu colágeno es perfectamente íntegro y tus fibroblastos pueden seguir secretando colágeno. Bien, no es del todo mentira la línea de pensamiento. La otra clase conoceremos sí un elemento importante que forma parte de los glucosaminoglicanos. Uno que sí está de moda y uno que sí tiene fundamento en este tema de la reparación del tejido y la renovación. Este glucosaminoglicano recibe el nombre de hialuronato con H, mejor conocido como ácido hialurónico. Ese sí tiene una relevancia explicable del punto de vista biológico y funcional. El hialuronato, por un tema de cargas, lo que hace es atraer agua. ¿Okay? Jala agua hacia el tejido conectivo y el tejido conectivo sí se mantiene entonces bien hidratado. ¿Okay? Con el tiempo y la exposición a la luz solar, nuestros tejidos se van deshidratando, van perdiendo elasticidad, van perdiendo algo de tono. Eso es lo que genera las infames arrugas, ¿no? Entonces, para evitar las arrugas, yo lo que tengo es que rellenar, y lo que rellena es el agua. Y el agua yo la traigo es gracias a ese sí famoso ácido hialurónico. Ese sí tiene más fundamento. Pero el colágeno como tal, el colágeno siempre puede ser, siempre será reemplazado por tus fibroblastos. O sea, ellos tienen esa función. Yo creo que pero, ¿sabes? ¿No? La gente le gusta, pues, jalar las cosas, ¿sabes? ¿No? Hacerse los científicos. Como decía el grupo de ayer, hablar con términos científicos es algo tentador. Todos quieren ser científicos, pero sin estudiar. Ese es el problema. Pero eso es mentira. O sea, eso es, o mejor dicho, no es que es una verdad exagerada. El colágeno, como si el colágeno se destruyera, se degradara, y se degrada por la razón que sea, puede y volverá a ser reemplazado. El problema es que los otros elementos, como el ácido hialurónico, sí se va perdiendo en cantidad con el tiempo. Pero bueno, eso lo vamos a discutir la otra clase con un poquito más de detalle. Pero eso siempre genera preguntas, por cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, Sí. ¿cuántos tipos de colágeno hay? Uf, ahí dice que hay por lo menos 28 familias de colágeno. 28. Alguna vez revisé que hay más de 30. O sea que hay un pocotón de colágenos. Pero lo que pasa es que entre esos 30, muchos comparten funciones, otros son pues bien misceláneos. Por lo tanto, yo solamente te pongo los que para el punto de vista práctico y los que a mí me han servido saber algo, me han servido a mí hasta el momento. Saberte 30 colágenos para mí pues no tiene aplicación práctica realmente. Entonces que yo no te los voy a enseñar. Ya tú lo quieres aprender por tu propia cuenta, no me voy a poner bravo por eso. Pero es que son bastantes con funciones diversas, algunas parecidas, pero para la medicina práctica
solamente los principales que yo te pongo son los que yo considero que tienen relevancia objetiva. Profe, esos vendrían siendo como los fibrilares que vamos a ver, que ya usted mencionó, que serían el 1, el 4 y vendrían 1, 4 y... Imagínate, te voy a poner la tablita de vuelta para que la veas. Espérate que se la diapositiva. Imagínate, aquí tienes 15 y eso que hay todavía más tipos de colágeno, ¿ok? Esto lo ponen en función de los fibrilares, que son 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 5 y 11. Todos esos son colágenos fibrilares, ¿ok? Pero son demasiados. Nada más aprende lo más importante. De los formadores de red hay más también. Y de los enlaces todavía hay más. Todavía hay muchos otros más. Pero la verdad es que desde el punto de vista práctico no hay función de aprenderse todos esos tipos. La verdad es que eso me parece una cuestión que, pues para mí en mi práctica, en mi ejercicio, pues eso no es práctico. O sea, eso es más para otro tipo de aplicaciones que eventualmente tú, pues si eres afín con eso, entenderás. Pero solamente te recomiendo que te aprendas lo más importante, porque si no vas a gastar mucho disco duro y la verdad es que no te va a preguntar eso. No te va a preguntar, hey, el colágeno tipo 11, ¿qué tipo de colágeno es? Eso ni yo lo sé. Y la verdad es que no me interesa sabérmelo. Si yo tuviera duda con el colágeno, yo creo que hago es que me voy a mi tablita y ahí contesto mi duda. Pero la memoria para este tipo de cosas, como que no. Ahí eso sí me parece contraproducente. Pero hay muchos tipos. O sea, la verdad es que prefiero que te refieras a la tablita más que aprendértelos así, que eso no es práctico. ¿Qué más? Profesor, pues eso no es como una pregunta, sino como un tip que usted nos Sí. puede, que nos puede, yo pienso que todos le hemos aprendido bastante, pero a la hora de identificar las imágenes, siempre tenemos una falla. O sea, ¿cómo podemos, cómo le digo yo? A ver, no sé, cómo guiarnos de que sí, o sea, porque a veces, un ejemplo, en el quiz pasado yo puse que era una trompa de falopio y todo el mundo quedó que era una vesícula y yo, ay, no. Entonces, como qué tips o qué nos puede brindar para poder, como guiarnos más de qué órgano es en sí. El único tip que yo te puedo dar es que tú le dediques a eso mayor cantidad de tiempo. Es el único tipo objetivo. Eso sí, esto es como entrenar. La única forma de entrenar para una competencia es dedicarle mucho tiempo al entrenamiento si es que tú quieres ganar. Por ejemplo, utilizar ese ejemplo que me acabas de decir. Vamos a buscar aquí el Histology Guide. Para que tú veas que entre la trompa es válida, ¿no? Pero realmente tiene sus diferencias que son sutiles pero existentes. Vamos a buscarlas. Déjame compartir la pantalla. Vamos primero con la vesícula. ¿Dónde estaba? Y se me perdió. Aquí, vesícula o lo que es la vía biliar. Aplica para los dos. Entonces, en ¿dónde lo amplío? No, En profe, este, esa no fue en el quiz. no, ¿O sí? No, esa no fue. me estoy llamando mentiroso. Ah, ya vi que sí la puse. Pasa, oye.
No es que te la puse con más aumento. Claro, ahí es donde Entonces, uno queda perdido total. Entonces, el epitelio de la vesícula es un epitelio cilíndrico con una sola capita y microvellosidades, ¿ok? Eso lo tenemos clarito hasta ahí. Vamos a ver entonces la trompa de Falopio. Oviducto. No. Bien. ¿Qué tiene el oviducto diferente? Esto es diferente, ¿ok? El oviducto, vamos con lo que sea más bonito, va a tener una estructura especializada de superficie más larga, ¿ok? El oviducto no tiene microvellosidades. El oviducto tiene cilios. Eso es una diferencia fundamental desde el punto de vista teórico estricto. Los cilios son distintos a las microvellosidades. Morfológicamente, las microvellosidades todas tienen una longitud uniforme, ¿okay? Todas son parejitas. Los cilios tienden a tener distinta distancia, son un poco menos homogéneos, son un poco más irregulares porque son más largos y porque tienen otra función. El cilio tiene la función de empujar cosas. En la trompa de Falopio, empujar potencialmente el óvulo fecundado. Son estructuras un poquito más largas. Esa es una diferencia morfológica fundamental. Esa pregunta es medio tramposa, es cierto, pero bueno, es para que, está bien que la hagas. Es que si no hacen las preguntas no se lo puedo aclarar. Pues tú ves aquí cómo son más largos los cilios son más largos que la microvelocidad. Sí nos dio un tip, que las microvellosidades son rectas y esta es como ondulada. Es ¿Ves que cómo como si estuviera peinado, más despelucado? Los cilios se ven más despelucados, mientras que la microvellosidad se ve como si tú me quitaras todo el pelo con la 1, todo bajito, más bajito de lo que lo tengo. Se ve muy bien uniforme, como si cortara la grama bien parejita. Mientras que los cilios se ve como si estuviera todo el monte, así todo irregular. Ve, acá se ve mejor el fenómeno. Es como se ven así los cilios todos disparejos, diferente longitud. Eso es característico de los cilios. Y todavía con los heterocilios el asunto es todavía más dramático. Eso es una diferencia fundamental entre la vía biliar y el oviducto. Hay otra diferencia. En la vía biliar va a haber puro epitelio. Claro, todavía no hemos llegado a ese punto, a ese nivel, ¿no? Pero te la voy a decir ya que preguntaste. En el oviducto va a haber estas otras células que son blanquitas. La ves, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Pues se llaman células PEC, se llaman RETEPEC. Son células secretoras de secreción, sobre todo lubricantes. Eso jamás lo vas a encontrar tú en la vía biliar. Pero claro, eso ya está muy avanzado. En verdad yo no enfoqué la pregunta hacia ese nivel. Lo enfoqué es a que veas que los cilios son distintos a las microvellosidades. Ves que los cilios son así como un poquito más irregulares. Mientras que la microvellosidad es toda parejita. Eso es un dato que te puede servir. gracias, profe. Vale, ¿qué más? Bueno, jóvenes, si no tienen más preguntas, entonces nos veremos nosotros hasta la clase del viernes. Entonces, por mí, que estén bien, chao, cuídense y sería entonces hasta ese día. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao, 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 chao.